día. Es un honor estar aquí con usted en representación del ministerio Crowns Ministries, el ministerio de las coronas. En este hermoso día que Dios nos ha regalado a usted y a mí, vamos a estudiar, vamos a examinar qué pasos podemos tomar nosotros, sí, usted y yo, para fortalecer nuestras mentes, nuestro cerebro en específico, nuestra fe y nuestra vida, nuestro cuerpo en otras palabras, ¿ok? Nuestra alma, nuestro espíritu. Esta es la parte número 1 porque vamos a estar compartiendo 3 mensajes con este mensaje, respecto a este mensaje. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales muchos elementos que nosotros pensábamos que eran estables, fortalecidos, están temblando, ¿verdad? Y escucho muchas personas, ¿verdad?, alrededor, que me comentan que se sienten agotados físicamente, pero es más que un agotamiento físico, es un agotamiento en el alma, en sus cuerpos, en sus espíritus. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque aún creyentes en la fe y en nuestro Señor Jesucristo, y me incluyo a mí, como humanos, nos sentimos exhaustados, es la palabra, ¿verdad? Drenados, no quemados, drenados, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿ok? Esa agua viva está en nosotros, así que no estamos quemados, ¿ok? Nunca permita eso. Entonces podríamos decir que espiritualmente nos sentimos quizás un poquito ansiosos, en aumento, la ansiedad está creciendo cada vez más, espiritualmente secos, podríamos decir. Entonces lo que sucede es que nos afecta en el proceso de tomar decisiones, nos nubla el entendimiento para poder tomar las decisiones correctas y apropiadas conforme a la palabra de Dios. Pero antes de que continúe compartiendo respecto al mensaje, tengo que indicarles que mi nombre es María Díaz, soy entrenadora de vida, en inglés se le llama Life Coach, entre otras cosas, y la primera, proclamadora de la palabra de Dios. Estoy llamada a abrir los ojos, los oídos y los sentidos de lo que Dios espera de nosotros, pero sobre todo que estemos alerta, porque no sabemos si nuestro Señor Jesucristo viene, porque por todas las situaciones que están sucediendo, es realmente claro que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, ¿ok? Así que tenemos que mantenernos firmes y por eso estoy compartiendo estos pasos para que usted fortalezca con la palabra de Dios, entre otros elementos que le voy a estar compartiendo. ¿Por qué? Porque somos mente, somos cuerpo, ¿verdad? Pero también tenemos un espíritu y por eso le comparto este mensaje. Entre otras cosas, es bien importante que por favor usted tenga en su mano un anotador, un cuaderno para que tome los puntos que le voy a estar compartiendo y sobre todo la palabra de Dios, la escritura, ¿verdad? Para que pueda examinar lo que estoy compartiendo y pueda hacer marcas, anotando otros elementos que le voy a compartir. Bueno, lo que les voy a compartir en estos momentos no viene de libros de psicología, aunque esa es parte, ¿verdad?, de mi, podríamos decir, mi fundamento, mi base, de lo que fue que el Señor me permitió estudiar, aprender, pero lo que le voy a compartir no está basado en eso, está basado en la verdad de la palabra de Dios y en estudios científicos que señalan elementos que afectan en nuestro cerebro, ¿ok? De eso es que estamos hablando. Respaldados con esa evidencia sobre el cerebro, la mente y cómo eso impacta nuestra fe. Por eso son una serie de 3 mensajes, ¿ok? Porque no se podía, de hacerlo sería más de una hora, 90 minutos, para hacerle más específica, exactamente 1 hora y media, 90 minutos. Y la forma de dividirlo es para que podamos procesarlo, ¿ok? Porque mucha información también nos nubla el entendimiento y tenemos que procesar poquito a poco, tal y como nos alimentamos, ¿no? Y por eso vengo a alimentar su alma y su espíritu, su cuerpo también. Esta es la forma en la cual podemos tener victorias, renovar nuestras fuerzas, así que anote, por favor, y tener una comunión perfecta con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios, también con otros creyentes, porque según nos vamos alimentando en esas áreas, podemos tener una perspectiva más clara de cómo manejar ciertas relaciones que en muchas ocasiones nos generan tensión y conflictos. Hace 3 años atrás, para ser más específica, yo compartí en este canal una información pertinente a que nuestros pensamientos
influyen nuestra salud y nuestro bienestar en general. Y hoy le voy a repasar unos pequeños detalles respecto a eso porque tiene pertinencia con el tema que le estoy compartiendo. En aquel momento le indiqué que nuestra mente, interesantemente, como recordará, 80% de lo que nosotros pensamos fueron pensamientos que yo les llamé pensamientos reciclados porque fueron pensamientos que tuvimos cuando ayer. Quizás no ayer, sino durante toda la semana o quizás durante todo el mes. Y por eso le llamo pensamientos reciclados, porque los extraemos del pasado y los seguimos practicando y meditando en ellos constantemente. Lo interesante es que esos 80% de esos pensamientos, lamentablemente, son negativos. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Cornell en New York, indicó que 85% de esos pensamientos negativos son elementos de lo que nos preocupa. Todos ellos, le estoy diciendo, un 85% es de lo que nos preocupa. O sea, tras que son pensamientos reciclados, se aumenta que un 85% son pensamientos reciclados. Eso significa que le seguimos añadiendo que preocupaciones y que también no generan bienestar en nuestros cuerpos, en nuestras almas, y por tanto estamos agotados. ¿Qué sucede? Que un 15% de todas esas preocupaciones que tenemos solamente se hacen realidad. ¿Qué quiere decir? Que el otro por ciento nunca sucede. No obstante, le puedo indicar que una vez entrevistaron a estas mismas personas dentro del estudio e indicaron un 79% de estas personas que estaban preocupadas un 85% de su vida, ¿okay? de sus días y en su vida, afirmaron que encontraron dos elementos positivos de esa situación. ¿Okay? Encontraron que a pesar de que habían, podríamos decir, alimentado sus mentes y sus vidas con esas inquietudes y preocupaciones, decían que cuando realmente venían la situación, no era tan grave de lo que ellos pensaban. Eso fue lo primero. O sea que eso fue su realización, su autoconciencia los llevó a ver que no eran tan graves. Entonces el segundo elemento que ellos aprendieron fue que cuando tuvieron que realmente confrontar la situación o vivir la situación que estaban preocupados, cuando realmente sucedió, les dejó un aprendizaje. O sea que ellos vieron lo positivo dentro del problema. ¿Por qué? Porque en realidad Dios permite que confrontemos problemas para que aprendamos de ellos y los manejemos de una forma positiva, como con su palabra y otros elementos. No obstante, le puedo indicar también que cuando confrontamos problemas y situaciones, ¿ok? Lo que genera en nosotros, y por eso Dios no elimina todos los problemas, es para construir en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, resiliencia. Resiliencia quiere decir resistencia, fuerza, poder sobre ellos. Y en lo positivo, en nuestro cerebro, se van generando nuevas neuronas. Neuronas que nos ayudan ¿a qué? A contrarrestar elementos de demencia, como lo está escuchando. O sea, que aún los problemas, Dios los permite para fortalecernos física, espiritualmente, mentalmente, porque generan nuevas neuronas que eliminan las posibilidades, entre otras, de que caigamos en elementos como demencia. ¿Ok? ¿Qué puedo decirle de todo esto? Un 97% de las preocupaciones que tenemos, escuche bien, son fundamentadas en una percepción pesimista. Recuerde esto, nuestras preocupaciones, si seguimos todo el tiempo pensando en ellas, es porque tenemos una percepción completamente pesimista y no hay fundamento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es por nosotros, con nosotros, prepara el camino, está con nosotros y vela nuestro futuro también. Así que vamos a comenzar a fortalecernos en nuestras conversaciones internas, lo que estamos pensando, como con la palabra de Dios, con la fórmula perfecta que es la palabra de Dios y la fe en Él. Así que cuando surja una duda, contrarréstela con la palabra de Dios. Una incredulidad de que Dios no lo va a hacer, lo cual no le agrada a Dios, ¿qué tenemos que hacer?
aplicar lo que Dios nos está enseñando y le voy a repasar a través de este mensaje y los otros dos que les voy a compartir. Nos fortalecemos en la fe, ¿cómo? Con nuestra palabra, con la palabra que nos dejó, porque sabemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que nosotros cuando nos acercamos a Él, creamos que Él es la y que Él es galardonador, ¿verdad? Galardonador de los que le buscan, o sea, que nos entrega ¿qué? Una recompensa de una forma u otra, sea del aprendizaje, fortaleza, lo que sea, o realmente contestar lo que le estamos pidiendo. ¿Qué sucede? Eso quiere decir que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, hay muchas herramientas que recurrimos y buscamos para ¿qué? Generar músculos, generar salud, que no necesariamente tiene que ser que tenemos que estar cargando un equipo con nosotros. El equipo somos nosotros, el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Corriendo. Pero también podemos utilizar herramientas que nos ayuden a fortalecernos, como bandas que podamos estrechar para fortalecer nuestros músculos. Podemos utilizar elementos como estos para también desarrollar fuerza en nuestras manos y en nuestros músculos. También, ¿verdad? Bolas para oprimir, desarrollar ciertas fortalezas. En nuestro caso espiritual, ¿verdad? Nuestra fortaleza espiritual, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos refinarnos? ¿Cómo? ¿En dónde? Porque todo problema es disfrazado, pero con el propósito de Dios de que fortalezcamos nuestra mente, nuestro cerebro y nuestra fe. Nos ayuda a desarrollar resiliencia, como le indiqué, y nuevas neuronas. Punto número 1, quiero decirle, anote, para fortalecer nuestras mentes, como si fueran ejercicio, ¿verdad? Es la palabra de Dios. No hay otro instrumento más poderoso que la palabra de Dios. Así que, número 1, ¿por qué tenemos que recurrir a la palabra de Dios? Porque todas nuestras batallas inician en este elemento que nos dio, en la mente. No es en el cerebro, es en la mente. Ahí es donde inician todas esas batallas. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a refrescar. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que no nos podemos conformar con este mundo, sino que tenemos que transformar nuestras mentes mediante la renovación de nuestra mente. O sea, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Disculpe. Estrategia número 1, memorizar la palabra de Dios. No hay mejor elemento porque tan pronto viene una situación de un pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, lo recordamos. ¿Y qué hacemos? Montamos barrera, un muro diciendo, eso no es verdad, la palabra de Dios dice tal cosa. Oh, no vas a poder, sí puedo, todas las cosas puedo con Cristo que me fortalece. Que ese es en Filipenses 4:13, ¿verdad? Por tanto, memorizar la palabra de Dios, inmediatamente la situación viene, proclamamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede también como beneficio? Desarrolla nuevas neuronas cada vez que estamos memorizando la palabra de Dios, o inclusive como si fuera un nuevo idioma o una nueva destreza, genera en nosotros nuevas neuronas, lo cual desarrolla un muro, una fortaleza contra la demencia, previene demencia, ¿ok? Es como le indiqué, aprendiendo algo nuevo. Número 2, cuando le indiqué, cuando está bombardeado con situaciones que realmente son situaciones que nos estremecen, ¿no? Como, ¿qué? La pérdida de algo que usted tiene mucho afecto, de valor. Eso nos estremece, ¿verdad? Y es real que podamos sentirlo porque somos humanos, no somos hierro. Por lo tanto, comenzamos con lo que ya hemos aprendido a proclamar la palabra de Dios. Cuando viene una situación de negatividad, una persona que comienza a mencionar palabras negativas, nosotros inmediatamente formamos la fortaleza, ¿ok? Con la armadura de Dios y número 2, con la palabra de Dios, ¿ok? Ese es el enfoque que siempre debemos tener y eso es lo que yo trabajo con las personas en coaching, como entrenadora de vida, porque es la perspectiva cristiana. Además de las destrezas de coaching, la palabra de Dios es lo que nos ayuda, ¿ok? A seguir hacia adelante. Porque la palabra de Dios, déjeme enfatizarle esto, la palabra de Dios no es información, es revelación.
Y esa revelación genera transformación. Recuerde esto, la palabra de Dios no es solo información, es una revelación de quién es Él, quiénes somos nosotros, y esa revelación genera en nosotros una transformación sostenible. Por lo tanto, no estamos en dos aguas o con una doble mentalidad. Porque una doble mentalidad en el libro de Santiago dice que al Señor tampoco le agrada, ¿ok? Somos consistentes, firmes, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué otro consejo práctico le puedo dar? Comience su día leyendo al menos un versículo de la palabra. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, póngase como proyecto, examinar la palabra y comience a aprenderse un versículo al día. Puede ser por toda la semana o quizás por todo el mes. Entonces, cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, con mucha humildad y genuino, ¿verdad? En su corazón, pregúntele a Dios, ¿qué quieres decirme hoy? Él le contesta. Si ya usted proclamó a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en usted, y claro que sí. Puede ser inmediatamente o durante el día o en la semana. A mí me ha sucedido. Como le indiqué, memorice la palabra de Dios. Nos da paz, nos da fortaleza, nos da perspectiva. Sea lo que usted esté confrontando, muchas ocasiones nuestras Biblias, en la parte final, como si fueran un diccionario, tiene lo que llamamos concordancia. En esa concordancia hay diferentes temas de la fe, de la paz, del amor, del temor, de fortaleza, de la salud. Y usted busca bajo ese tema y entonces le va a dar como referencia escrituras en las cuales usted puede buscar para fortalecer el área que usted necesita fortalecer o clarificar. Número 3, declare la palabra de Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso está en el libro de Romanos 10, 17. No solamente eso, en mi libro, esa parte no la había revelado de mí. Yo soy también, por la gracia de Dios, publiqué un libro. Por su gracia, de verdad que fue una lucha increíble. Fue en inglés, pero es un inglés que no es complicado, lo cual le va a ayudar a usted a desarrollar nuevas neuronas si está en el proceso de aprender otro idioma. Está basado en la palabra de Dios, se llama Unshakable, The New Will Grounded Me and You, o sea, inquebrantable. La nueva persona establecida, ¿verdad? Soy yo y usted, establecidos en la palabra de Dios. Está en Amazon, está también en libro así, softcover, está en ebook, está también en Westbow, que fue la publicadora, entre otras cosas en ebook, formato ebook también, ¿ok? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos fortalece, nos sana. Sabemos que la palabra de Dios también trae sanidad. Usted puede estar en otro estado, en otro país, porque a mí me ha sucedido. He estado hablando con personas en el área de Europa y por la gracia de Dios, Dios ha contestado oraciones respecto a esas personas y ha sido todo por teléfono. O sea que no hay distancia ni limitación para lo que Dios puede hacer conforme a su sagrada palabra. Recuerde eso. Punto número 2, fortalezca su vida a través de la comunión. Estoy hablando de la comunión con mi Dios y con mis hermanos. Aún con esa persona que le irrita. No fuimos creados para estar viviendo en aislamiento. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice, no dejemos de congregarnos, sino que animémonos unos a otros. Continuemos congregándonos y reuniéndonos con otras personas. ¿Okay? Porque esa persona que le irrita es para remover de usted la impaciencia, la intolerancia y tener un amor profundo que es el amor de Jesús. No es fácil, yo lo sé. Así que cuando estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con otros. Entonces nuestra fe, los elementos que Dios quiere ver en nosotros, se reflejan. ¿No sabe cómo hacerlo? Únase a un estudio bíblico, aunque sea virtualmente. No tienen que ser tantas personas, virtualmente. ¿Está confrontando una situación de fe? Llame a esa persona que usted conoce, que conoce de la palabra de Dios, que usted ha visto el fruto en esa persona. Cuando se sienta abrumado, ¿para qué? Para orar juntos. Número 3,
Únase a otras personas. ¿Para qué? Para servir en la comunidad. Porque en la comunidad desarrollamos otros talentos, nos sentimos apoyados, nos sentimos que podemos crecer y seguimos ayudando a otros, porque no cargamos todo por nosotros mismos, necesitamos unos a otros. Así que ya le indiqué varias herramientas. En resumen, renovamos nuestros pensamientos, construimos una resiliencia mental y espiritual. La comunión con Dios y con otros protege, nos anima y nos alinea con su santa verdad. Así que no tenemos que vivir abrumados. Nos fortalecemos unos a otros desde adentro hacia afuera, desde adentro al corazón, el alma, ¿verdad? Y por ende se va a reflejar en cómo conducimos nuestras vidas. Su presencia va a estar con nosotros siempre. Pero ¿cómo? Si usted ha proclamado a Jesús como su Señor y Salvador. Si no lo ha hecho, este es el momento para tener todas estas herramientas, lo cual lo primero es el Espíritu Santo, sabemos todo, ¿verdad? Y por ende, ¿qué sucede? Podemos vivir nuestra vida y enfrentar los vientos tempestuosos. Le hago la oración con mucho respeto. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador o pecadora. Te pido perdón. Me aparto de todos mis pecados y me arrepiento. Creo que Jesús Cristo es tu Hijo. Murió, resucitó al tercer día, como tú dices. Desde hoy en adelante, deseo, quiero, proclamo con mis labios que Jesús sea mi Señor y Salvador. Quiero confiar en Él, seguirlo para que Él guíe mi vida y me ayude a hacer su voluntad. Mi propósito, cumplirlo. Jesús Cristo, escucha mi oración. Sé mi Señor y Salvador. En tu nombre he orado y te doy gracias por escucharme. Amén. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Por favor, en nuestro canal tenemos muchos mensajes que le ayudarán a fortalecerse, a realmente forjar su vida conforme a los principios de Dios. No es condenación, al contrario, no sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo regrese y estamos todos en expectativa. Así que este es otro elemento que usted tiene a su mano para seguirse fortaleciendo. Suscríbase al canal, comparta con otros y denos un dedito hacia arriba. Hasta la próxima, Dios le bendiga. Esta es María Díaz. Gracias.